Bien, estimados hermanos, siguiendo con el programa, vamos a hacer un pequeño tiempo de preguntas, una ronda de preguntas, ¿ya? Si alguien desea hacer una pregunta, aquí el hermano les va a alcanzar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo todo lo que has hablado, Dante, ¿no? Muy buena ponencia. Hace unas semanas llegó a mi consulta, ¿no? Padres de un hijo adolescente. ¿Cuál era el problema? El hijo, 18 años, le dijo a sus padres: soy ateo, pusieron el grito en el cielo. Y yo, como psicólogo, no puedo hacer mucho, ¿no? Porque ya es un problema que va más allá de lo psicológico. Y yo no puedo diagnosticar a nadie como ateísmo, ¿no? Y bueno, ¿cómo abordaría eso, no? Cuando un adolescente dice: papá, mamá, soy ateo, respétenme, ¿no? Si yo me voy a portar bien, yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo se abordaría? Buena cuestión, ¿no? Y algo que podemos muchas veces nosotros enfrentar. Esta ponencia se está organizando en una parroquia y muchas veces, lamentablemente, se da que hay personas que son muy perseverantes en la parroquia y que tienen hijos que están muy lejos de la fe. Y lo llevan con dolor y oran mucho por sus hijos, pero los ven lejos de la fe. ¿Qué hacer frente a esto? En primer lugar, si un hijo me dijese, por ejemplo, soy ateo, ¿no? Yo le diría, bueno, ok. ¿Y por qué? Le pondría la carga de la prueba a él. No, o sea, porque el adolescente viene ahí todo canchero a cuestionarte tu fe, ¿no? Ah, tu mamá que crees en eso el rosario y no sé qué, o creen en Dios, la Virgen, Jesús, no sé qué. Ya, el punto es, ¿y por qué eres ateo? ¿Cuál es la demostración que tú tienes de que el ateísmo es verdad? Para eso tienes que formarte, ojo, para responder, no tienes que ser un experto en filosofía, pero sí, aunque seas, deberías estar familiarizado con alguna forma sencilla de demostrar la existencia de Dios. Y si no sabías que existían formas racionales de demostrar la existencia de Dios, pues resulta que sí las hay. En mi canal de YouTube encuentran, por ejemplo, una lista de reproducción llamada Apologética Ateísta, donde hay un montón de videos sobre eso. Tú le puedes preguntar, ¿no? ¿Y por qué? Y cuando te diga algo, acósalo, así como te acosaba cuando era un niño de entre 4 o 7 años, desde que todo preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando tú lo comienzas a confrontar, no tienes que insultar su ateísmo ni tratarlo mal, de forma educada. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué crees lo otro? Y esto, ¿y me podrías dar un fundamento racional de esto? De varias cosas sí te podrá responder, por si acaso, o sea, no es que son inválidos mentales, no, te van a dar la respuesta. Pero estoy seguro de que si tú sabes preguntar con paciencia e inteligencia, vas a llegar a ponerlo en cuestión solo preguntando ¿y por qué? Es una técnica sencilla. Otra técnica, el sentido de la vida. Digo, bueno, ok, eres ateo, ¿ya? ¿Y cuál tú crees que es el sentido de la vida? Y comiénzale a cuestionar y mostrarle lo vacío problemático de ese sentido de la vida, si es que plantea. Y si dice que la vida no tiene sentido, pues le puedes plantear también, ¿y qué pasaría si estás equivocado? Plantearle esa alternativa. ¿Qué pasaría si tú piensas que la vida no tiene sentido y realmente hay un sentido de la vida y te lo estás perdiendo? Es como pensar que el tren no va a pasar a cierta hora y el tren sí pasa y te lo pierdes porque piensas que no va a pasar. Otro aspecto es, invita a tu hijo a ver documentales o debates sobre el asunto. Le dices, mira, como tú eres ateo, entiendo que serás muy intelectual, pues, ¿no? Porque los ateos son gente intelectual, supuestamente. Entonces dijo, yo creo que tú no tendrás ningún problema con que, por ejemplo, nos podamos sentar juntos a ver un debate sobre la existencia de Dios. No es que te voy a adoctrinar religiosamente, veamos un debate en donde se confronten dos partes, preparamos tu comida favorita, lo ponemos en la tele y lo vemos. Pero tú tienes que saber qué debate elegir, ¿no? Así uno bueno, así donde el teísta lo revienta al ateo, ¿no? Pongo a servicio mi canal de YouTube, también he tenido debates sobre el asunto de la existencia de Dios, si a alguno le puede servir. Hay también buenos debates, por ejemplo, William Lane Craig, que es un apologista bastante bueno en este asunto del debate contra los ateos, les puede servir también eso, etcétera, ¿no? Entonces, existen formas indirectas de abordar los problemas con adolescentes o jóvenes que dicen, yo tal cosa, ¿no? Es difícil atacar directamente, tienes que ir por vías indirectas, poco a poco. Y como cristianos que somos, o entiendo al menos la mayoría, si no es que la totalidad del auditorio, orar por nuestros hijos. Lo que dijo San Ambrosio a Santa Mónica, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas.
En caso si yo fuese un psicólogo, por ejemplo, ya no del padre, sino si yo estuviese en tu lugar, yo conversaría con el muchacho, por ejemplo, sobre cuáles son las razones del ateísmo. No lo confrontaría filosóficamente o algo así, sino le comenzaría a preguntar, igualito, hasta que él encuentre tal vez que hay razones en realidad existenciales y no intelectuales de su ateísmo. Y por otra parte también le preguntaría sobre el sentido de la vida. Pero de nuevo, no es que uno vaya con una agenda de qué le voy a decir, sino simplemente lo preguntas y le escuchas y le haces más preguntas. Y él propio se va a ver confrontado con ciertas inconsistencias, muy probablemente, no digo que necesariamente, pero es probable. Entonces uno así, y uno puede decir a los padres, bueno, mira, he dialogado con su hijo, él piensa esto sobre el sentido de la vida, me da tales razones sobre el esoteísmo, ustedes como padres, pues con base en esto pueden ver qué hacer. Les podrías dar algunas sugerencias a los padres ya desde tu perspectiva, ¿no? Es algo que se podría hacer.